Ya lo he dicho muchas veces, pero todos, absolutamente todos, tenemos una historia que contar. Y por supuesto que nuestras mamás y nuestros papás no podían ser la excepción. Y en este video les traigo algunas de sus historias. Así que prepárense y pónganse cómodos para escuchar un nuevo video. De terror extremo. Mi mamá me cuenta que hace varios años, antes de que yo naciera, solía ver bastante seguido a un niño en una casa deshabitada cerca de donde ella vivía. Dice que cada vez que pasaba por el frente de la casa, podía observar al pequeño a través de alguna de sus ventanas. Al principio, esto le causó bastante temor, pero pensó que tal vez la casa no estaba sola, sino simplemente un poco descuidada, hasta que un día decidió preguntar a una vecina del lugar. Esta mujer le contó que efectivamente la casa se encontraba deshabitada y que precisamente ese niño que ella veía era el motivo. Pues según su historia, ese pequeño aparecía a la familia que vivía ahí y les hacía bastante travesuras, además de asustarlos a cualquier hora. Con el paso del tiempo, mi madre poco a poco fue olvidándose del niño, al grado de que años después le ofrecieron la casa y ella accedió a comprarla sin recordar en ningún momento las apariciones y las historias sobre ese pequeño espíritu. Como era de esperarse, no pasó mucho tiempo para que éste se manifestara, pues una mañana, al despertar mi madre, se dio cuenta de que sus sandalias estaban encima de la cama, lo cual era imposible, pues ella las había dejado bastante lejos de donde dormía. Al principio solo pensó que era algo raro, pero cuando recordó por fin lo que se decía del niño, sintió un escalofrío en todo su cuerpo. Sin embargo, al poco tiempo yo nací y jamás se volvió a saber nada de esa extraña aparición. Tal vez suene raro, pero muchas veces hemos llegado a creer que ese pequeño reencarnó en mí, pues antes de nuestra familia, todos los habitantes de esa casa simplemente huían despavoridos y hasta el día de mi nacimiento todo quedó en paz. Hay una historia que mi mamá me cuenta y que aunque pasó hace muchísimo tiempo, aún nos sigue aterrando a ambas. En el momento en que sucedió, nosotras vivíamos en casa de mis abuelos paternos, quienes tenían un terreno bastante grande que contaba con dos patios también muy de buen tamaño, ambos conectados por un largo pasillo, los cuales mi mamá solía barrer cada domingo muy temprano antes de que los demás se despertaran. En cierta ocasión, mientras hacía esto, ella asegura que escuchó cómo la puerta de la casa se abrió y al revisar vio que mi abuela estaba entrando. Esto no le resultó tan extraño, porque a veces ella se despertaba aún más temprano para ir al mercado y comprar algunas cosas. Sin embargo, sí le llamó la atención la ropa que llevaba puesta, ya que era un vestido bastante largo, de color negro, algo que su suegra no acostumbraba a utilizar. Pero todo empeoró cuando mi madre le habló. Para en ese momento, mi abuela volteó y según mi mamá, su mirada se sentía bastante perturbadora, pues le transmitía una mezcla horrible de asombro y odio, al grado de sentir que era otra persona, pues la mamá de mi padre jamás la había visto de esa forma. Esto la hizo sentir mucho miedo, tanto que de no ser porque estaba sujetando la escoba, probablemente habría caído al suelo. A pesar de esto, mi mamá permaneció viendo a mi abuela, quien hizo lo mismo mientras caminaba hacia el interior de la casa, cuando por fin la perdió de vista a través desde otra de las puertas de la casa. Mi madre vio con asombro cómo iba saliendo mi abuela, con una ropa totalmente diferente y la misma expresión amable de siempre. Mi madre al ver esto, sintió como si le acabaran de lanzar un balde con agua fría encima. El terror que ella estaba experimentando aumentaba cada vez más, así como las preguntas que llegaban a su mente, pues no entendía quién o qué era esa mujer que había visto antes y mucho menos por qué había tomado la apariencia de mi abuela. Desde ese día, mi mamá comenzó a escuchar ruidos extraños y a ver figuras aterradoras en esa casa. Inclusive, en una ocasión, yo llegué a ver a un hombre colgado de las ramas de uno de los árboles, una escena que sin duda jamás podré olvidar. Esta historia me la contó una vez mi papá, pero le ocurrió a mi bisabuelo, y se dedicaba a la agricultura. Un día, él se levantó muy temprano, como hacía siempre, se vistió, almorzó algo, tomó sus herramientas
y la pequeña bolsa donde mi bisabuela le había puesto su comida, y se fue a trabajar con la idea de regresar en la noche como hacía siempre, sin saber que ese día sería la excepción, pues pasó toda la noche y no hubo una sola señal de él. Esto alarmó bastante a mi bisabuela, por lo que al día siguiente le pidió a la familia que lo buscaran. Estos hicieron caso y, acompañados de una gran cantidad de habitantes, así como de la policía del pueblo, se dedicaron a buscar por cada rincón del lugar a su esposo, sin éxito alguno. Los días fueron pasando y convirtiéndose en semanas, meses y finalmente en años, por lo que la abuela de mi padre decidió dar por fallecido a su esposo. Sin embargo, 2 años después, en un día que parecía ser de lo más tranquilo, mi padre y mis tíos comenzaron a escuchar que mi bisabuela gritaba y lloraba en el patio. En ese momento, todos salieron a ver qué ocurría y vieron que a la distancia venía caminando un sujeto cuya figura resultaba muy familiar. Cuando se acercó un poco más, se dieron cuenta de que era mi bisabuelo. Cuando llegó hasta ellos, todos estaban felices de verlo, pero también muy intrigados, así que le preguntaron dónde había estado todo este tiempo, sin imaginar la respuesta que recibirían, pues él les contó que no sabía de qué hablaban, ya que él había llegado a su trabajo, pero como le dolía mucho la cabeza, decidió recostarse debajo del árbol donde siempre comía para dormir por unos minutos, esperando a que eso le ayudara con el malestar, pero que cuando despertó se sentía todavía peor, por lo que decidió volver a casa. Sus familiares no entendieron absolutamente nada de lo que él les estaba diciendo. Le explicaron que había durado 2 años perdido y que incluso ya lo habían dado por muerto. Mi abuelo se rió pensando que era una extraña broma y les mostró la bolsa donde todavía llevaba la comida que su esposa le había preparado antes de salir de casa. Hasta el día de hoy, nadie de la familia ha logrado entender y mucho menos explicar qué fue lo que ocurrió en esa ocasión. Si este video fue de tu agrado, no olvides de suscribirte y formar parte de la comunidad de Terror Extremo. Subimos videos todas las semanas.